Hay un momento, mucho antes de que él diga nada, en el que un hombre ya empezó a decidir si tú eres importante. No lo vas a escuchar. No va a haber una frase, ni una declaración, ni un gesto grande que te avise. Va a pasar en silencio, en la forma en que te mira cuando cree que no te das cuenta, en la manera en que reacciona cuando algo se complica entre ustedes, en lo que hace cuando podría desaparecer y, sin embargo, no lo hace. La mayoría de las personas cree que un hombre se enamora de golpe, como si algo se encendiera de un día para otro y a partir de ahí ya no hubiera vuelta atrás. Se piensa que si él está interesado, lo va a mostrar de inmediato, con mensajes constantes, con planes concretos, con palabras claras y directas. Y cuando eso no ocurre así, cuando hay silencios, dudas, un paso adelante y dos atrás, se interpreta como desinterés, como que él simplemente no siente lo suficiente. Pero eso, casi siempre, es exactamente lo contrario de lo que está pasando. Lo que la mayoría no sabe es que antes de que un hombre se permita sentir algo serio, atraviesa un proceso que casi nunca es consciente ni verbal. No es que esté jugando contigo. No es que esté decidiendo si le gustas lo suficiente, como si fueras un producto sobre un estante. Es algo más parecido a una serie de comprobaciones internas, silenciosas, que hace sin darse cuenta de que las está haciendo. Y esas comprobaciones, en el fondo, son pruebas. No pruebas que él diseñe con frialdad ni con intención de manipular. Nadie se sienta a planear esto. Son mecanismos que se activan solos, heredados de experiencias anteriores, de heridas que nunca terminó de mirar, de una necesidad muy humana de no volver a equivocarse en algo tan importante como a quién le entrega su atención. Y ahí está el patrón que casi nadie te explica. Un hombre no pone a prueba a cualquier mujer. Pone a prueba específicamente a la que le importa. Cuanto más silenciosa es la comprobación, cuanto más se repite, más cerca está de estar sintiendo algo que todavía no sabe nombrar. Silvia Olmedo suele hablar de algo parecido cuando explica el apego. Esa forma en la que, desde muy temprano, aprendemos a interpretar el afecto del otro y a protegernos de que ese afecto nos vuelva a doler. Un hombre que fue lastimado, que vio relaciones rotas de cerca, que aprendió que confiar tiene un costo, no llega a un vínculo nuevo sin cargar ese aprendizaje. Y aunque de verdad quiera dejarse ir con alguien, una parte de él necesita comprobar, antes de soltar la guardia, que esta persona es distinta a lo que ya conoció. Por eso, cuando un hombre empieza a enamorarse, no lo vas a notar en lo que dice. Lo vas a notar en lo que hace cuando cree que nadie está evaluándolo. Y si sabes leer esas señales, vas a entender algo que la mayoría de las mujeres pasa por alto, que el silencio, la distancia repentina, la broma extraña en el peor momento, no siempre son desinterés. A veces son, precisamente, la prueba. La primera de estas pruebas casi nunca se nombra, pero es la más común de todas, la prueba del silencio. Cuando un hombre empieza a sentir algo real, hay momentos en los que se aleja sin explicación aparente. No contesta con la misma rapidez, no propone planes con la misma frecuencia, parece distante justo cuando todo iba bien. Y aquí es donde muchas personas se equivocan por completo. Interpretan ese silencio como una señal de que el interés se apagó. Pero en un porcentaje enorme de los casos, ese silencio es exactamente lo contrario. Es el momento en el que él se está preguntando, en soledad, qué tan real es lo que está empezando a sentir y observando, desde la distancia, si tú te alejas también o si sigues ahí, sin perseguirlo ni desaparecer, simplemente sostenida. Si alguna vez sentiste ese silencio y te quedaste con la sensación de que algo no cuadraba, de que ese alejamiento no combinaba con la intensidad de los momentos anteriores, no estabas exagerando. Tu percepción estaba captando algo real, un proceso interno que él mismo probablemente no sabría explicar si se lo preguntaras directamente. La segunda prueba tiene que ver con cómo reaccionas tú cuando algo se complica entre ustedes. No hablamos de conflictos graves, sino de esos pequeños tropiezos inevitables en cualquier vínculo que empieza. Un malentendido, un plan que se cancela, una broma que no cayó bien.
Un hombre que está empezando a enamorarse observa, casi sin querer, cómo manejas esos momentos incómodos. No busca perfección. Busca algo mucho más simple y mucho más profundo. Busca ver si, cuando las cosas se ponen un poco tensas, tú sigues tratándolo con respeto o si aparece un patrón de reproche, de castigo silencioso, de manipulación emocional. Porque, en el fondo, lo que está evaluando no es si le gustas en los buenos momentos. Eso ya lo sabe. Lo que está evaluando es si puede confiar en cómo vas a tratarlo cuando las cosas no sean perfectas, porque tarde o temprano, en cualquier relación, van a dejar de serlo. Esta es la parte que casi nadie te cuenta. Los hombres que fueron heridos por relaciones donde el conflicto se convertía en castigo, en silencio prolongado, en desprecio, desarrollan una sensibilidad enorme frente a cómo reacciona la otra persona ante la fricción. No lo hacen con mala intención. Lo hacen porque su sistema nervioso aprendió a asociar el conflicto con dolor, y antes de entregarse otra vez, necesita comprobar que contigo el conflicto no va a doler de la misma manera. Hay una tercera prueba que suele pasar completamente desapercibida, y es la manera en que un hombre observa cómo tratas a las personas que no pueden darte nada a cambio. Cómo hablas con un mesero, cómo respondes si alguien comete un error, cómo tratas a un amigo suyo la primera vez que lo conoces, cómo reaccionas si alguien menos importante en la jerarquía social te falta al respeto sin querer. Esto no es casualidad, ni es un detalle menor. Es quizás una de las pruebas más reveladoras de todas, porque un hombre que ha aprendido a desconfiar sabe que el trato hacia él en los primeros meses casi nunca es el trato real. Todos al principio mostramos la mejor versión de nosotros mismos. Pero ¿cómo tratas a quien no necesita impresionar? Eso es mucho más difícil de fingir. Y quizás esto explique algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrar. Esa sensación de que, en ciertos momentos, él parecía observarte con una atención distinta, casi silenciosa, en situaciones que no tenían nada que ver con ustedes dos. No estaba distraído. Estaba, sin saberlo del todo, recolectando información sobre quién eres cuando nadie te está pidiendo que seas de una manera en particular. La cuarta prueba es más íntima y aparece más adelante en el proceso, la prueba de la vulnerabilidad. En algún punto, un hombre que empieza a sentir algo real va a compartir contigo algo que normalmente no comparte. Puede ser una inseguridad, un miedo, un recuerdo doloroso, una parte de su historia que preferiría que nadie viera. Y lo que hace después no es casual. Observa, con mucha atención, cómo reaccionas tú a esa apertura. Si te burlas, aunque sea con humor, si usas esa información después para herirlo, si simplemente la ignoras como si no tuviera importancia, algo se cierra por dentro, y probablemente ni siquiera te lo va a decir. Pero si sostienes ese momento con cuidado, si no lo usas en su contra, si le muestras que su vulnerabilidad estuvo segura contigo, acaba de comprobar algo que para él es enorme, que puede bajar la guardia sin que eso se convierta en un arma en su contra. Esta prueba, a diferencia de las anteriores, no siempre se repite muchas veces. A veces es un solo momento, breve, casi insignificante en apariencia, pero decisivo. Y es aquí donde muchas mujeres, sin saberlo, ya pasaron la prueba más importante de todas, simplemente por haber reaccionado con humanidad en un instante que ni siquiera identificaron como una prueba. Hay algo más que vale la pena nombrar en este punto, porque conecta directamente con la herida de la que venimos hablando. La mayoría de los hombres que ponen a prueba de esta manera no lo hacen porque desconfíen de ti específicamente. Lo hacen porque desconfían de lo que el vínculo puede hacerles si se equivocan de persona otra vez. La prueba no está dirigida a herirte ni a manipularte. Está dirigida a proteger algo que ya fue lastimado antes y que no quiere volver a exponerse sin cierta garantía interna de que esta vez es distinto. Ahora entramos en una capa más profunda de este mismo patrón, la que tiene que ver con el tiempo. La quinta prueba es quizás la más silenciosa de todas, porque no ocurre en un momento puntual, sino a lo largo de semanas o meses. La prueba de la constancia.
Un hombre que empieza a sentir algo real observa si tu interés se mantiene igual cuando la novedad se apaga. Al principio, casi cualquier persona pone atención, responde rápido, muestra entusiasmo. Eso no le dice nada nuevo. Lo que sí le dice algo es lo que pasa después, cuando la relación deja de ser nueva, cuando ya no hay la misma urgencia de impresionar, cuando aparecen los días comunes, sin nada especial. Ahí es donde observa si tu presencia sigue siendo cálida o si empieza a sentir que tu interés dependía de la intensidad inicial. Si alguna vez notaste que él se relajaba de una manera distinta después de un tiempo contigo, que dejaba de estar tan pendiente, de causar buena impresión y empezaba a mostrarse tal cual es, sin filtros, probablemente eso significaba que había pasado, sin decírtelo, esta prueba silenciosa. La constancia, para muchos hombres marcados por vínculos inestables en el pasado, vale más que cualquier declaración grande, porque las palabras se pueden decir en un momento de euforia. La constancia solo se demuestra con el paso repetido del tiempo. Y aquí aparece otra capa dentro de esta misma prueba, la manera en que reaccionas cuando él necesita espacio. Muchos hombres, en algún punto del proceso de enamorarse, se alejan un poco, no porque hayan perdido el interés, sino porque necesitan procesar internamente lo que están sintiendo. Es en ese momento donde observan, sin decirlo jamás en voz alta, si tú respetas ese espacio o si lo interpretas como un rechazo y respondes con ansiedad, con reclamos, con la necesidad de llenar cada silencio con un mensaje más. Un hombre que está empezando a enamorarse necesita comprobar que puede alejarse sin perderte y que puede volver sin encontrar un castigo esperándolo. Esto conecta con algo que la psicología del apego explica con claridad. Las personas que aprendieron, en su historia emocional, que el espacio significa abandono, tienden a reaccionar con angustia cuando alguien se aleja, aunque sea por un motivo tan sano como necesitar procesar sus propios sentimientos. Y las personas que aprendieron a regularse mejor, que confían en que el vínculo no depende de estar presentes cada segundo, pueden sostener ese espacio sin que la relación se resienta. Un hombre que está evaluando, sin saberlo, si esta relación es distinta a las anteriores, presta mucha atención a cuál de esos dos patrones aparece en ti cuando él se aleja un poco. Hay una sexta prueba que casi nunca se menciona porque parece contradictoria a primera vista: la prueba del humor en momentos difíciles. Cuando algo sale mal, cuando hay un imprevisto, cuando un plan se arruina, un hombre que está empezando a sentir algo real observa cómo reaccionas ante lo inesperado. No busca que finjas que todo está bien. Busca ver si eres capaz de sostener una dificultad sin que se convierta en un drama que hay que gestionar durante días. Porque, en el fondo, lo que está evaluando es si la vida cotidiana contigo va a sentirse liviana o pesada. Y esto tiene mucho más peso del que parece, porque la mayoría de una relación no ocurre en los grandes momentos, sino en los pequeños contratiempos del día a día. Esto nos lleva a una idea que quizás nunca habías escuchado formulada de esta manera. Un hombre no está buscando, principalmente, que lo hagas sentir eufórico. Está buscando, sobre todo, que lo hagas sentir en calma. La euforia se puede conseguir con cualquiera al principio. La calma, la sensación de que a tu lado las cosas difíciles pesan menos, es mucho más difícil de encontrar, y por eso, cuando la encuentra, se vuelve mucho más difícil de soltar. La séptima prueba tiene que ver con los celos, pero no de la manera en que normalmente se entiende. No hablamos de provocar celos a propósito, algo que suele generar el efecto contrario al deseado y termina alejando en lugar de acercar. Hablamos de algo más sutil: cómo reaccionas cuando aparece, de manera natural, otra persona en la conversación, otro hombre que te presta atención, un ex que menciona algo del pasado. Un hombre que empieza a enamorarse observa si mantienes claridad en esos momentos, si tu comportamiento sigue siendo el mismo, o si aparece una necesidad de generar ambigüedad para sentirte deseada por más de una persona a la vez. No está buscando que finjas que nadie más existe en el mundo.
Está buscando coherencia, que lo que dices sobre lo que sientes coincida con cómo actúas cuando la situación no está diseñada ni ensayada. Y aquí conviene detenerse en algo importante, porque conecta con una confusión muy extendida. Mucha gente cree que generar un poco de duda mantiene el interés vivo, que la incertidumbre es lo que hace que alguien se enganche más. Y es cierto que la incertidumbre puede generar una atracción intensa al principio, casi como una descarga de adrenalina. Pero esa intensidad no es lo mismo que el vínculo profundo que se construye cuando un hombre siente que puede confiar en lo que ve. La incertidumbre sostenida en el tiempo no construye amor, construye ansiedad. Y un hombre que ya vivió una relación marcada por la ansiedad no quiere repetirla, aunque en el momento la confunda con pasión. Llegamos ahora a una de las capas más profundas de este patrón, la prueba de la crisis. Es en los momentos difíciles, no en los buenos, donde un hombre aprende con más claridad quién tiene enfrente. Cuando él atraviesa un mal momento, ya sea en el trabajo, con su familia, con su salud, con algo que le duele y que no tiene nada que ver contigo, observa, sin decirlo, cómo te comportas. Si te acercas con paciencia, si le das espacio cuando lo necesitas sin desaparecer, si sostienes su malestar sin exigir que él se ocupe también del tuyo en ese mismo instante, algo se transforma en la manera en que te percibe. Porque en ese momento entiende algo que ninguna palabra podría transmitirle con la misma fuerza, que no está solo con su dolor y que tú no sales corriendo cuando las cosas se complican. Esta prueba, curiosamente, no la pasa quien más se esfuerza por resolver el problema de él, sino quien logra estar presente sin invadir, sin intentar arreglarlo todo, sin necesitar protagonismo en un momento que no le pertenece. Muchas personas, con buena intención, intentan tomar el control de la crisis del otro, dar soluciones, opinar sobre todo, y aunque venga desde el cariño, a veces eso se siente como una carga más en un momento donde lo que se necesita es simplemente compañía silenciosa. Un hombre que está evaluando si puede confiar en alguien observa especialmente si esa persona sabe estar presente sin necesitar ser el centro de la situación. Y esto nos lleva a algo que quizás nunca te habías planteado de esta manera. Las pruebas que hace un hombre cuando empieza a enamorarse no buscan comprobar que eres perfecta. Buscan comprobar que eres segura. Segura en el sentido más profundo de la palabra. Alguien con quien se puede bajar la guardia sin pagar un precio demasiado alto por hacerlo. Hay una octava prueba, más silenciosa todavía, que tiene que ver con cómo reaccionas frente a sus errores. Todo el mundo, en algún momento, se equivoca dentro de una relación que está empezando. Llega tarde, olvida algo importante, dice algo que no debía. Un hombre observa si tu reacción ante esos errores es proporcional, o si cada equivocación se convierte en una acumulación de reproches que después se usan como munición en discusiones futuras. Esto conecta directamente con algo que ya mencionamos antes, pero que merece profundizarse. La manera en que gestionas el error ajeno le dice, con mucha claridad, si esta relación va a ser un lugar donde se puede crecer y equivocarse, o un lugar donde cada fallo se paga con una distancia emocional que dura días. Si alguna vez sentiste que, después de reconocer un error y disculparte de manera genuina, él pareció relajarse de una forma distinta, casi aliviado, probablemente estabas siendo testigo, sin saberlo, de una prueba que acababa de resolverse a tu favor. Ahora conviene mirar el origen de todo este patrón, porque entenderlo cambia por completo la manera en que se interpreta. Ninguna de estas pruebas nace de un lugar calculador. Nacen de una historia. La mayoría de los hombres que actúan de esta manera no aprendieron a confiar de forma automática, sino que tuvieron que aprender, muchas veces de manera dolorosa, que confiar sin comprobar los dejaba expuestos. Puede haber sido una relación anterior, donde entregaron todo desde el primer momento y terminaron heridos. Puede haber sido un modelo familiar donde el afecto no era estable, donde un día había cercanía y al siguiente distancia sin explicación.
Puede haber sido, simplemente, la manera en que fueron educados para no mostrar vulnerabilidad, para sostener siempre una versión fuerte de sí mismos, incluso cuando por dentro necesitaban lo contrario. Y aquí está una de las ideas centrales de este video. Entender esto no es justificar comportamientos evasivos ni aceptar cualquier trato a cambio de comprensión. Entender esto es, sobre todo, dejar de personalizar algo que no tiene que ver contigo. Cuando comprendes que las pruebas que un hombre hace vienen de su propia historia y no de un defecto tuyo, dejas de perseguir, dejas de dudar de tu propio valor cada vez que aparece un silencio, y empiezas a mirar la situación con una claridad mucho más útil, la de observar patrones en lugar de reaccionar desde el miedo. Esto no significa que debas someterte pacientemente a pruebas indefinidas ni que tengas que demostrar tu valor una y otra vez sin límite. Hay una diferencia enorme entre acompañar el proceso natural de alguien que aprende a confiar y quedarte años esperando que alguien decida, algún día, dejar de ponerte a prueba. Reconocer el patrón te da algo mucho más valioso que la paciencia infinita. Te da la capacidad de identificar si, con el paso del tiempo, esas pruebas van disminuyendo, si él se va relajando, si la confianza se va construyendo de verdad, o si, por el contrario, el patrón se mantiene exactamente igual sin ningún movimiento, lo cual también es información importante sobre hacia dónde va esa relación. Quizás esto explique algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrar. Esa sensación extraña de estar siendo observada en momentos que no parecían importantes, de notar reacciones un poco desproporcionadas frente a situaciones pequeñas, de percibir que había algo más pasando por debajo de la superficie de lo que ustedes hablaban en voz alta. No estabas imaginando cosas, estabas percibiendo, de manera intuitiva, un proceso interno que él probablemente ni siquiera podría explicarte con palabras si se lo preguntaras directamente. Hay algo más que merece nombrarse en este punto, porque conecta con la parte más profunda de todo este patrón. Cuando un hombre termina de comprobar, a través de todas estas capas silenciosas, que puede confiar, algo cambia de manera visible en su comportamiento. Deja de medir tanto sus palabras. Empieza a hablar del futuro sin tanto cuidado. Te presenta a las personas importantes de su vida sin necesidad de una gran ceremonia, simplemente porque ya no siente que está exponiendo algo frágil. Baja la intensidad de la comprobación porque ya no la necesita. Y ahí, precisamente ahí, es donde muchas mujeres cometen el error de pensar que el interés bajó, cuando en realidad lo que bajó fue la desconfianza. Confundir la relajación de un vínculo seguro con la pérdida de interés es uno de los malentendidos más comunes y más dolorosos dentro de este tipo de procesos. Por eso es tan importante aprender a distinguir entre un silencio que comprueba y un silencio que abandona. El primero se acompaña de constancia en otras áreas. Sigue apareciendo, sigue haciendo pequeños gestos, sigue presente aunque hable menos. El segundo se acompaña de ausencia total. Deja de aparecer, deja de esforzarse, deja de sostener cualquier forma de cercanía. Aprender a leer esta diferencia no es un ejercicio de paciencia ciega. Es un ejercicio de observación entrenada, la misma observación que hemos estado desarrollando a lo largo de todo este video. Vale la pena detenerse también en algo que suele pasar desapercibido. Estas pruebas no ocurren solo al principio de una relación. Reaparecen, aunque con menor intensidad en cada nuevo nivel de compromiso. Cuando empiezan a vivir juntos, cuando aparece la posibilidad de formar una familia, cuando algo cambia de manera significativa en la vida de ambos, el mismo mecanismo se activa otra vez, porque cada nuevo nivel de entrega implica, también, un nuevo nivel de riesgo emocional. Saber esto te permite no sorprenderte cuando, incluso después de meses o años estables, aparece de nuevo un poco de distancia frente a una decisión importante. No es que todo se esté rompiendo, es que de nuevo, algo dentro de él está comprobando si puede confiar en dar ese siguiente paso. Y aquí conviene volver a algo esencial. Comprender este patrón no te convierte en alguien que manipula la situación a su favor, ni te obliga a actuar de una manera calculada para pasar la prueba.
La versión más sana de todo esto no consiste en fingir tranquilidad cuando por dentro hay ansiedad, ni en actuar un personaje seguro para ganar puntos. Consiste simplemente en entender que tu reacción genuina, sostenida en el tiempo, es la información más valiosa que puedes ofrecerle. No se trata de actuar mejor. Se trata de dejar de interpretar cada silencio como una amenaza y empezar a observarlo como lo que probablemente es, una parte natural del proceso de aprender a confiar en alguien nuevo. Llegamos ahora al cierre de todo lo que hemos recorrido juntos en este video. Hemos hablado del silencio que no siempre significa desinterés, sino comprobación. Hemos hablado de cómo reacciona un hombre frente al conflicto, frente al trato hacia otras personas, frente a la vulnerabilidad compartida. Hemos hablado de la constancia en el tiempo, del espacio, del humor en los momentos difíciles, de los celos entendidos desde la coherencia y no desde el juego, de la crisis como el momento donde más se revela quién está realmente presente, y de los errores como una oportunidad silenciosa de mostrar que se puede confiar sin miedo. Y hemos hablado, sobre todo, del origen de todo este patrón, una historia previa que necesita ser comprendida antes de ser juzgada. Si algo te queda de este video, que sea esto. La próxima vez que percibas un silencio inesperado, una distancia que no combina con la cercanía anterior, una reacción que parece desproporcionada, no te apresures a interpretarlo únicamente como rechazo. Obsérvalo. Pregúntate si ese comportamiento se repite con constancia en otras áreas, si convive con gestos de presencia, si forma parte de un patrón que, con el tiempo, se va suavizando. Esa observación, entrenada y paciente, es mucho más poderosa que cualquier intento de forzar una respuesta o de perseguir una certeza que solo el tiempo puede entregar. Y algo más, quizás lo más importante de todo. Entender estas pruebas no es solo una herramienta para leer a otra persona, es también una invitación a mirar hacia adentro, porque probablemente tú también, sin darte cuenta, haces tus propias comprobaciones silenciosas antes de entregarte del todo. Reconocer eso en ti misma, sin culpa, es otra forma de entender por qué el amor, cuando es real, casi nunca llega de golpe, sino que se construye, capa por capa, comprobación por comprobación, hasta que ambos se sienten lo suficientemente seguros como para dejar de medir cada paso. Gracias por acompañar este momento y por quedarte hasta aquí, hasta el final de esta reflexión. Si sentiste que algo de lo que se dijo aquí te ayudó a entender una situación que estabas viviendo, o que finalmente le puso nombre a algo que solo intuías, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos estos patrones que casi nadie explica con claridad. En el próximo video vamos a hablar de algo que conecta directamente con todo esto. ¿Qué pasa cuando es él quien empieza a sentir miedo de haber encontrado, por fin, algo real? Porque al final, las pruebas no buscan medir cuánto vales, buscan medir si esta vez es seguro dejar de tener miedo.